Vamos a ver algunos errores comunes que comete la gente, en los cuales estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y agarre su parte, y agarre la mía, y vamos a buscar Proverbios capítulo 12, versículo 1. Ahorita en un momento más vamos a orar por la niña. Pero busque Proverbios, por favor. Proverbios 12, vamos a leer el versículo 1 y luego ahí mismo en Proverbios 13 también el versículo 1, para entrar a ese tema, errores comunes que comete la gente. Póngase de pie, por favor, para la lectura. Y era que bueno está el calorcito aquí arriba, qué sabroso está el calorcito. Este es el que a mí me gusta, ¿verdad? Así calientito, que se sienta. Mira, hermano, por mí, si por mí fuera, yo estuviera en Mexicali desde hace muchos años, porque para eso fui a prepararme al seminario, para irnos a Mexicali. Pero como uno no se mueve por la voluntad propia, sino por la de Dios, aquí estamos. Amén. Pero a mí este calorcito, sí, claro que sí afecta, pero es algo que a mí me gusta, que mi cuerpo lo siente bien. Así que no se preocupe, que es algo bueno el calor. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Fíjense bien, vamos a leerlo una vez más. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Fíjese bien, ¿ok? Y la otra parte dice: mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Señor, te damos gracias porque nos permites llegar un día más a este lugar de adoración. Porque así andábamos en el mundo, andamos vagando, muertos espiritualmente, pero tú un día nos encontraste y, Padre, nos reconciliaste con nuestro Creador. Ayúdanos a tener en mente, Señor, esa maravillosa verdad, Señor. Éramos enemigos tuyos por naturaleza, pero en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, llegaste a este mundo y, Padre, tú llevaste en tu Hijo el castigo que nosotros merecíamos por los pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora enséñanos, Padre, de este tema, mi Dios, y sabemos que somos pecadores, sabemos que cometemos errores, que cometemos fallas, pero ayúdanos a ser mansos y a ser humildes, Padre, y reconocer, Padre, que te tenemos a ti para enmendar, para corregir los errores y las fallas que no solamente causan derrota y sufrimiento en nuestra vida, sino también en la de la gente que nos rodea, Señor. Oramos delante de tu trono en el nombre de Jesucristo por la niña, por la nieta de nuestra hermana María de Jesús, para que tú estés con ese cuerpecito, Señor, y tú, Padre, pongas tu mano poderosa sobre la niña, que dé sabiduría a los doctores, Padre. La ciencia, úsala, Señor, para solucionar cualquier problema físico que la niña tenga, mi Dios. Y por estas cosas, Padre, te pido que a sus padres, mi Dios, tú les hables y tú les enseñes esa necesidad de buscarte, Señor, y de conocerte más y de ser fieles a ti, Padre. Fortalece su fe, mi Dios. Ahora enséñanos acá, porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Miren, mis hermanos, existen multitud de errores, fallas o equivocaciones que los seres humanos cometemos. Cuando se cometen los errores o las fallas,
las personas, los seres humanos reaccionamos de diferente manera. Y ponga atención a esto, mire. Hay quienes reconocen cuando se equivocan. Amén. Hay quienes reconocen cuando hacen equivocaciones, cuando hacen errores. Hay quienes no aceptan haber fallado, haber cometido el error. Hay quienes echan la culpa a otros por sus errores, por sus fallas. O sea, fallé pero porque tú. Hay quienes se justifican de diferentes maneras. Y hay quienes se llenan de ira cuando se les confronta con sus errores. ¿Me explico? Ahora, aquí hemos mencionado 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Nos habremos identificado con alguno de ellos. Uno muy común es que siempre queremos echar la culpa a otros. Y el otro es que nos enojamos cuando nos dicen que cometimos un error, cometimos una falla, y hacemos capricho, parecemos niños chiqueados, ¿verdad? Y muchas veces no le hablamos a la persona que nos llama la atención o nos mostramos indiferentes con ellos. Y mira, hermano, hermana, los proverbios que hemos leído son de gran importancia para quienes cometemos errores y no aceptamos haber fallado o nos enojamos cuando nos confrontan con ellos. Quizás podemos decir, yo siempre reconozco cuando cometo errores. Pues yo no sé si así dirá Dios de aquellos que creemos de esta manera. Porque a veces cometemos errores, pero nuestra actitud, nuestra manera de responder o de actuar no lo está manifestando de esa manera. Nada más son los labios los que estamos, con lo que estamos mencionando, que reconocemos, pero en el fondo del corazón no estamos reconociendo, hermanos, porque otra vez las actitudes de nosotros son diferentes. Y ya que nuestro tema es errores comunes que comete la gente, vamos a poner mucha atención al contenido de estos dos proverbios, hermano. Mira, dice el 12, la primera parte, dice, el que ama la instrucción, ¿cuál va a ser su actitud? Ama la sabiduría. Amén. O sea, dice aquí, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. O sea, la persona que aprecia las instrucciones de Dios y que acepta las enseñanzas o amonestaciones que otros nos dan a través de la palabra divina, está manifestando que ama la sabiduría espiritual. Dice bien. Sin embargo, la otra parte de Proverbios, porque regularmente usted que lee Proverbios se da cuenta que tiene dos caras. Es como una moneda, como un billete, no tiene la misma cara, son diferentes las dos. ¿O no es cierto? Si no, para que vean, saque un billete de 100, hermano, $100 para que vean. Son diferentes. Fíjese bien. Ahora la otra parte del proverbio que dice, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que la gente que se enoja, que desprecia o menosprecia las amonestaciones, está mostrando ser una persona necia sin entendimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes acostumbran leer proverbios? Levante su mano. Muy poquitos. Todos deberíamos de estar leyendo proverbios. Todos los días. Hoy, ¿qué tocaba? Proverbio 25. Entonces en la mañana, antes que suceda otra cosa, nos ponemos a leer Proverbios 25. Mañana, Proverbios 26. Luego 27. Así el día de la semana usted lee un proverbio. Cuando termina el mes, ya leyó todos los proverbios. Y ya terminé, no. Ahora el siguiente mes sigue otra vez con Proverbio 1, 2, 3 y lo sigue por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Proverbios tiene instrucción para tu vida y para mi vida, hermano, hermana.
Amén. Tiene instrucciones para la vida de los cristianos. Y muchas veces, hermano, nosotros creemos que somos sabios, que somos personas capacitadas. Y hermano, humanamente, hermano, somos personas que ignoramos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Somos personas que sí creemos tener cierto intelecto, y más cuando memorizamos, o cuando somos buenos para hacer exámenes, cuando somos buenos para ciertas cosas, ¿verdad? Con la lectura, creemos que ya la hicimos, hermano. Esas cosas en la vida espiritual, a veces en lugar de ayudar, causan daño a nuestra vida. Porque confiamos ¿en quién? En uno mismo, hermano. En yo mismo. Y Proverbios te enseña para vivir una vida diaria en victoria, en sabiduría, bajo la voluntad de Dios. Te enseña. ¿Qué dice el Proverbios 14:1, hermanas? La mujer sabia edifica su casa. Y usted tiene ya años, usted, hermana, debería saber ese proverbio y lo debería practicar. La mujer sabia edifica su casa, la levanta. Mas la necia con sus propias manos, o sea, con sus manos la derriba, la destruye. Y luego, ya que leo ese proverbio, entonces yo me pongo a meditar: ¿qué clase de mujer soy yo? ¿Con quién me identifico? ¿Con la sabia o con la necia? ¿O no es cierto? Y los varones vamos a encontrar también mucho mensaje para el varón dentro de Proverbios. ¿O no es cierto? Pero necesitamos hacerlo todos los días. Aquí está un proverbio, dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿A ti te gusta que te instruyan? Entonces ama la sabiduría. ¿Te gusta cuando te amonestan, cuando te reprenden, cuando te llaman la atención? Porque eso es instrucción. ¿O no es cierto? Entonces amas la sabiduría. Pero si tú te enojas, te molestas cuando alguien te dice: hermano, hermana, está haciendo algo incorrecto, y empieza a hacer berrinche, o empieza la cara a que no le gusta, o su comportamiento ya no es como el que era antes con la persona que le llamó la atención, es que a usted no ama esa sabiduría. No le gustó que le llamara la atención, porque nos hace daño o nos hace bien las amonestaciones. Nos hacen bien. Entonces, hermano, nos debería dar gusto, nos debería de alegrar cuando alguien nos ve que estamos actuando mal y nos llama la atención, porque nos aman y saben que eso no es bueno, o no nos va a traer nada bueno. Amén. Amén, hermanos. Y luego dice el 13:1: el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando comete errores, el hijo sabio escucha y acepta el consejo de su padre. Pero la otra parte, mire, mas el burlador no escucha las reprensiones. Le entra por aquí, le entra por acá, se enoja, otra vez patalea y se sale de la casa y se va, porque no escuchó las instrucciones de sus padres. Y Proverbios tiene mucha instrucción que el padre da al hijo, que Dios nos da a nosotros, porque nosotros somos sus hijos, hermano. ¿Sí o no? Oh, yo escucho la reprensión de Dios, pero no la del hermano o la del pastor. Bueno, cuando abrimos la Biblia, la reprensión no es ni del pastor ni de los hermanos, es de Dios. Es de nuestro Padre. Él es el que nos dice estas cosas, hermano. Entonces, cuando tú te enojas o te molestas con la persona que te está enseñando, hermano, te estás enojando contra Dios. Porque ahí la Biblia lo dice. ¿O no es cierto? Bueno, es una necesidad que nosotros, hermanos, leamos la palabra, leamos los proverbios. Dice: mas el burlador no escucha las reprensiones, el hijo se enoja, no le importan las fallas que comete, no pone atención a las amonestaciones que le da su padre o su madre, no acepta las recomendaciones, y este hijo es identificado como un burlador del mensaje divino. Es como se está riendo. Dios dice esto, pero no, yo no creo, no hago eso. Y hermano, eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, errores comunes que comete la gente.
¿verdad? Ahora, el que ama la instrucción, ¿qué dice la Biblia? Ama la sabiduría. Entonces aquí vienen cositas, hermano, para que escudriñes tu vida, para que te mires a ti y no mires a otro, ni siquiera a tu cónyuge, a tu padre o a tus hijos o a los hermanos de la iglesia. Es para que tú mismo te veas. Primeramente, ¿cuáles son algunos errores? Bueno, para los creyentes en Cristo Jesús, uno de los errores muy comunes es que hay cristianos que edifican su hogar sobre razonamientos humanos. No están edificando sobre la Biblia, sino lo que ellos creen, lo que ellos piensan, o como ellos consideran que deben de edificar el hogar, o la casa, su matrimonio, o sus hijos. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Mismo Jesucristo nos lo enseña en el Sermón del Monte. Mira, para que veas lo que le pasa a la gente que levanta, que edifica su hogar con el razonamiento humano. Ve conmigo a Mateo, ese que ya conoces, Mateo capítulo 7. A veces no ponemos mucha atención, pero es necesario poner atención a la palabra de Dios, hermano. Edifican su hogar con razonamientos humanos. Son unos errores de los mismos cristianos. Capítulo 7, versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Usted y yo ya sabemos sobre quién debemos de edificar, hermano o hermana. ¿Sí o no? Si usted quiere que su hogar permanezca firme, que su vida cristiana siempre esté sólida, inmóvil en las cosas de Dios, tiene que fundamentar sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy edificando sobre la palabra de Dios y alguien se da cuenta de ello y me dice: hermano, es que usted tiene que poner a Cristo primero, tiene que ser sensible a la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios, y yo me enojo, entonces no amo sabiduría, y mire lo que va a pasar, porque yo quiero edificar mi casa en mi razonamiento. Entonces dice aquí: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. O sea, el que ya sabe dónde tiene que edificar. Y son errores que muchas veces los cristianos cometemos en algún tiempo de nuestra vida, y hay cristianos que siempre están cometiendo este error. Por eso son errores comunes que comete el cristiano o los creyentes en Cristo Jesús. Edifican sobre el razonamiento. La Biblia dice, pero yo hago ¿qué? ¿Yo hago qué otra cosa? ¿O no es cierto? ¿Sí o no? La Biblia dice, hermana, que se someta a su esposo. Pero usted dice: pero yo no, ¿por qué? ¿Sí o no? La Biblia dice al hombre que trate con delicadeza a su esposo, y las maltratamos. ¿Sí o no? Y si alguien ve y nos llama la atención, o al hombre o a la mujer, si somos sabios, vamos a hacer caso. Vamos a escuchar las reprensiones, porque amamos la sabiduría y queremos cambiar. Amén. Pero si no lo hacemos, cometemos el error de edificar lo que yo creo, lo que yo pienso. Hermano, la Biblia dice que el hijo consentido avergonzará a su padre, avergonzará a su madre. ¿Sí o no? Y hay padres que no corrigen a los hijos, los tienen todos consentidos. Y van creciendo, y son chavalitos, o muchachitos, o patojos, o ¿qué más? Cipotes, o ¿qué más le dicen a los niños? Son niños que malcriados con sus padres aún delante de la gente, y está causando vergüenza. Pero ellos ya saben. Y uno le dice del púlpito o acá abajo: hermano, debería de corregir su niño, su niña, porque esto, pues, se enojan, no hacen caso, están edificando en su propia vida. Los maestros le dicen: ¿sabe qué? Su niño, su niña tuvo un mal comportamiento ahí arriba. No, se enojan, se molestan. En lugar de aceptar
y tratar a ese niño, a esa niña, ¿verdad? De una manera que le está dando instrucciones y que le está corrigiendo, ¿verdad? Lo que está haciendo mal. ¿Para qué? Para que crezca, hermano, y sea una bendición para la sociedad donde él va a vivir. Si no, mire nomás mire lo que sucede. Los chamacos consentidos, ¿qué hacen? ¿Avergüenzan a quién? A los padres, no solamente chicos, sino grandes también, con lo que hacen. Piense, hermano, piense. Razonamiento, ¿qué? Humano. Otro error que cometemos a veces los seres humanos es que confiamos en las cosas materiales. En lugar de depositar nuestra confianza en la palabra de Dios, confiamos en lo que tenemos, en lo que poseemos. ¿Y dónde está eso? Bueno, vaya conmigo, por ejemplo, al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Hay gente que no lee, que no ora por estar trabajando de más. No le sirve a Dios porque está trabajando horas extras. ¿Sí me estoy explicando, no? Entonces está dedicando su vida sobre cosas materiales, hermanos. Y hermano, si usted quiere ser una persona victoriosa en la vida cristiana, tiene que confiar en la palabra, en la Biblia, en lo que dice Dios. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido ¿cómo? Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, o sea, descansa, relájate, come, bebe, regocíjate, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermano, mira, lo material es inestable, es inseguro. ¿No se ha fijado cuando hay quemazón cómo arrastra las casas? Hace el aire y en unos cuantos minutos, si acaso hasta quizás exagero, va, se lo lleva y se quedan las puras cenizas. Y va agarrando un montón de casas, carros, no importa de qué clase de carro, todo se lo lleva y se quedó la gente con que tenía y estaban confiando en las cosas materiales. ¿Sí o no, hermano? Viene un huracán, ¿verdad? Viene un ciclón, ¿verdad? Viene una tormenta grande y también anega esos lugares, vienen los ríos, se los llevan con el lodo y ahí van hace poquito, ¿no? Por allá creo que en Texas o en Colorado, ¿verdad? Yo llevaba unos carros bonitos, los llevaba a un río, pegándose unos con otros. Hermano, hay desastres naturales. Y estas cosas, hermano, como son los huracanes, los terremotos, se llevan cosas materiales. Y la gente que confía en esas cosas, hermano, es su ruina. ¿Amén? Viene una enfermedad, de nada le sirve. ¿O no es cierto, hermanos? Este confiaba en que iba a tener más y más, y ya cuando se iba a llenar, y ahora sí descansa, relájate, dice: no, hombre, necio. ¿Y lo que has hecho para quién va a ser? Pues para otro o para otra. Otro error es confiar en sí mismo, hermano. Ya no confías en las cosas materiales, sino confías en sí mismo. ¿Saben quién confió en sí mismo? Pedro. Vaya conmigo a Mateo 26. Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo:
de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y nosotros a veces le cargamos todo a Pedro. Y sí, Pedro era vamos a decir, el líder de ellos. Por eso le dijo el Señor, no, Pedro, dice, no la vas a hacer. ¿Estás confiando en quién? En ti mismo. ¿O no es cierto? Y hermano, a veces usted y yo confiamos en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Yo la voy a hacer. La Biblia dice que tú no la puedes hacer sin Dios en tu vida. Conocemos Juan 15:5, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer, y seguimos confiando en el propio yo. ¿Sí o no, hermano? Yo estoy bien, ¿para qué voy a la iglesia tanto? Yo no soy fanático. Y al rato ahí andas tumbando, dando tumbos, pegando contra pared, tropezando, porque confías en ti mismo. ¿Para qué voy a orar si yo ya tengo años en Cristo? No, hombre, hermano. ¿Cuántos han tenido años en Cristo y han caído? ¿Sí o no? Oh, yo tengo un gran conocimiento bíblico, y sin oración, ¿de qué te sirve? Viene la tentación y a caer. ¿O no es cierto, hermano? ¿Y cuánta gente cristiana han confiado en sí mismo? Y mire, ahí está. Mira 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Qué hubo? La primera. ¿Cuántas veces la va a negar? 3. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, fíjese, no conozco al hombre. Ahora hasta lo juró. Van 2. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hermano, muchas veces nos ha cantado el gallo a nosotros por confiar en nosotros mismos. ¿Sí o no? Yo nunca te voy a fallar, mi amor. Yo nunca te voy a maltratar. Nunca te voy a levantar la voz. Y cuando están casando ahí, siempre te respetaré. Siempre te amaré. Siempre te cuidaré. Y siempre. Y hermano, no llevan a cabo esos votos de consagración porque confían en sí mismos. Porque si confiaran en Dios, iban a ¿qué? A cumplir. ¿O no es cierto? No te voy a maltratar, te voy a tratar como un vaso frágil ahí por teléfono. Cásate conmigo, vos. Te voy a tratar como un vaso frágil. Y pasa unas cuantas semanas y anda maltratando a la pobre hermana, pobre mujer. ¿O no es cierto? No, hermano, yo sí me voy a someter a usted. No, yo voy a hacer lo que la Biblia dice, voy a estar sujeta a usted. No, al poco tiempo, y tú sabes, yo soy también persona individual y también puedo hacer lo que quiera. Pues no estaba diciendo que se iba a sujetar al... Nomás lo quería agarrar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No, verdad? Hermano, confiar en sí mismo, hermano, es un error grande que cometemos los cristianos, hermano. ¿Sí o no? A mi pastor, no, ahí va a estar grabado. A mi pastor no decía, yo que aquí con mi pastor, Juan José, yo siempre voy a estar con él. Y alguien quiere con él, yo, y se quitaba un saco. No, hombre, la primera oportunidad que tuvo, le dieron por la espalda a esta persona. ¿Sí o no? Sí. Y luego los mandan a estudiar a un lugar y luego vienen, hermano, usted ya no es mi pastor. Groseros.
después de que ahí les dieron de comer espiritualmente, después le levantan la mano al pastor. Y yo miraba eso con el pastor, y decía, pobre hermano. A veces los cristianos escupimos el plato donde comemos, porque confiamos en nosotros mismos, hermanos. ¿O no es cierto? Y está grabado, qué bueno que está grabado para que no me le vaya a acomodar ni a quitar a mis palabras. También otro error grande, hermano, es que creemos ser el dueño del tiempo o los dueños del tiempo. Es otro error. Hacemos el tiempo como queremos nosotros. Es mi tiempo, no es tu tiempo, es de Dios. Dios te da un día más de vida porque quiere usarte. Amén. Amén, hermano. Quiere que tú le conozcas más. Pero es mi tiempo, a mí nadie me tiene... No, ¿cómo no? Dios te llama a cuentas por el tiempo. Por eso dice que lo usemos sabiamente, no como necios, dice. ¿No dice la Biblia? Ahora, ¿y dónde está el tiempo? En Santiago. Todo tiene Biblia, hermanos. Así que no me va a decir que me lo estoy inventando. Quejas, como les digo, enojo, lo que sea, con Dios. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice ahí, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí de traficar está hablando de hacer negocios. Cuando no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Eso no es cierto, hermano, hermana. Que en ocasiones ni siquiera contamos con Dios para que nos dirija durante el día. Eso no es cierto, hermano, que nos levantamos y empezamos a planear nosotros nuestro propio tiempo sin contar con el arquitecto divino que es Dios, hermano. Es un error, hermano, que todos cometemos. ¿O no es cierto? Todos aquí lo cometemos, hermano. No hay nadie que se escape. Que muchas veces, no le digo que todos los días, le digo que muchas veces no consideramos a Dios en el uso del tiempo. Mira, hermanos, hay tiempo, dice la Escritura, para todo. ¿O no dice Eclesiastés? Tiempo para esto, tiempo para esto, tiempo para esto, tiempo para esto. ¿O no es cierto? Y a veces no tenemos tiempo porque no lo planeamos, no le pedimos al arquitecto, al Señor, que nos ayude a organizar nuestro tiempo. Porque yo soy el dueño del tiempo, yo lo voy a hacer como yo quiera. Y hermano, otra vez, el dueño del tiempo es Dios. Mira el siguiente verso. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si Dios ¿qué? Quiere. ¿O no es cierto? Señor, ayúdame a este trabajo, ayúdame a hacer esto, ayúdame a organizarme, ayúdame a hacer aquí y acá. Y claro, si es tu perfecta voluntad. Pero el tiempo, hermano, el tiempo no es tuyo, no es mío. ¿El tiempo es de quién? Es de Dios, pero cometemos errores con Él, ¿sí o no? Sí. Otro error es creer que por ser cristiano ya se está bien con Dios. Una cosa es ser salvo y otra cosa es estar bien con Él. ¿Sí me estoy explicando? Una cosa es dejar de ser enemigos de Dios y amigos de Dios, y otra cosa es estar viviendo como a Él le agrada, hermanos. Y a veces cometemos el error de decir, yo soy cristiano y ya estuvo, ya la hice. Sí, para la salvación ya la hiciste. Pero para vivir como Él quiere que tú y yo vivamos, que es algo muy diferente, hermanos. Fíjese que hay dos ejemplos en la Biblia. Y tiene que ver con el pueblo de Israel. Y mira, el primero está, y es el que vamos a ver, sobre todo, San Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8.
8:31. Dice así, ¿está conmigo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verso 33, nos vamos a llevar hasta el 42. Luego el 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿En quién estaban confiando los judíos, los israelitas, los hebreos? En que eran del pueblo de Dios. ¿Me explico? Y que por eso estaban bien ¿con quién? Con Dios. Pero Jesús les dice: ustedes son esclavos de pecado. Ustedes no me escuchan a mí. Creen que ustedes están bien por sus tradiciones, por lo que hacen, ¿verdad? Sus sacrificios, sus ofrendas, todo eso. Pero no es así. Ellos confiaban que eran linaje de ¿quién? De Abraham, del pueblo de Israel. Y hermano, a veces creemos o confiamos que porque somos cristianos ya estamos bien con Dios. Y se lo repito una vez más, hermano: tener salvación segura es una cosa, y vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios es otra. Amén. Y escriba este otro texto, Mateo capítulo 3, para que lo lea en casa, versículos 3 al 7. Allá Juan el Bautista les da una reprendida grande a los israelitas, porque ellos creían que como eran también del linaje de Abraham, ya estaban bien con Dios. Y hermano, ¿sabe que uno de los errores bien grandes del cristiano es que agarramos cierta manera de vestir y decimos: es vestimenta cristiana, pero vivimos como queremos? Voy a la iglesia y ya la hice. Las sectas y las religiones falsas también van a la iglesia y no son salvos. ¿Sí o no, hermano? Entonces, hermano, una cosa es conocer a Jesucristo y otra cosa es vivir de acuerdo a lo que Cristo nos dice en su palabra. Cometemos errores, yo soy cristiano y ya estuvo. Ahora, que deben cambiar las actitudes nuestras, que debemos de vestir diferente, que debemos de hablar diferente, actuar diferente, sí, porque eso va con la perfecta voluntad de Dios, hermano. ¿Sí o no? Pero por ley nada más, no, hermano. Por ley nada más, no. O sea que creemos que por ser cristianos ya estamos bien con nuestro Padre Celestial. Y la otra cosa que tengo aquí es que pensar que el pecado produce gozo o felicidad. Y aquí el pecado, le estoy hablando de toda clase de ofensa contra Dios, no solo de uno. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis capítulo 3. Hay tiempo. ¿Sí saben dónde está Génesis, verdad? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis capítulo 3, 1 al 6. Pero la serpiente, es Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, el punto acá que quiero compartir con usted, hermanos, es que el pecado le gusta a nuestra antigua naturaleza carnal. ¿Sí o no? Y creemos que dándole gusto a esa naturaleza carnal, aunque sea por un ratito, nos va a traer gozo. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué es lo que trae con el tiempo? Fracaso espiritual. Porque la persona se puede hacer adicta a ciertos pecados. ¿Amén? Hay quien ama la mentira. ¿Y con qué comenzó? Con una mentirita. ¿O no es cierto? Codiciar. ¿Qué es codiciar? Un fuerte deseo por lo que otra persona tiene. Ese es el 10º mandamiento de la ley en Éxodo 20. No codiciaréis. Y luego habla de tu prójimo. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni cosa alguna. ¿Se acuerdan de eso? Entonces creemos que el pecado nos va a traer gozo y alegría, nos va a traer regocijo. Todo pecado destruye primeramente nuestra relación con Dios y después nuestra relación con otro. Y cometemos errores, hermano. Una mentirita, ¿quién la va a saber? Quizás tu esposo, tu esposa, tu padre, tus hijos, tus hermanos, no nos damos cuenta, pero Dios sí. ¿Amén? ¿Amén? El abrazo, el beso ahí con gente que no está unida en matrimonio, ¿verdad? Es algo agradable. Pero eso lo lleva a la fornicación y a pecar contra Dios. Parece bien, ¿no? El tallón de las manos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? La suavidad y la dulzura ahí, ¿verdad? Pero a la última lleva al pecado. Amén, hermanos. Entonces, son errores que los cristianos conocemos, o que los cristianos cometemos, errores comunes. ¿Verdad? Cualquier cosa que ofenda a Dios es un error, hermano, cometerlo. La desobediencia es un pecado. Amén. Jóvenes desobedientes a sus padres es un error, es una falla que muchos jóvenes cometen. Amén, hermanos. Pónganle ahí lo que quieran. Ahora, algunos errores comunes entre la gente que no conoce a Jesucristo. Primeramente, les voy a dar 3. Primeramente, creer que Dios está representado por ídolos o imágenes. ¿Me explico? Ahí estábamos nosotros. Mire Hechos capítulo 17. Errores comunes que nosotros hicimos y que la gente que aún está en la religión comete. Creer que Dios está representado por algún ídolo o por alguna imagen. Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. O sea que Dios le ha dado ciertos días, ciertos años al hombre para que se entreguen a Jesucristo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, aquí está, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de ¿qué? De hombres. El error donde nosotros estamos. Creíamos que hay Dios. ¿O no es cierto? Miren los antepasados, los mayas, los aztecas, los toltecas, olmecas, chichimecas, y sé que tanto hay en México. Tenían sus propios dioses, sus ídolos. Usted va allá, ¿verdad? Ahí en las ruinas, todo eso, ¿verdad? O las pirámides, ahí hay todo eso. ¿Verdad? Tenía hasta el dios la diosa de la luna, la del sol, y bueno, tenían ahí todo eso. La serpiente emplumada, ¿verdad? Ahí en Teotihuacán, ¿no? ¿No es así? Y en Xochicalco allá tienen otro también, ¿verdad? Ahí pegado a Miacatlán, Morelos, donde está la misión. Ahí hay una, ¿no lo llevaron a usted? Pues júntese con el que lo llevan. Entonces fíjese bien que la gente cree que ahí está Dios. Es un error grande. Que Dios no lo representa un pedazo de metal, un pedazo de piedra o una pintura hecha por hombres. Dios es espíritu, Dios está en todas partes, Dios lo llena todo. Ahora ya lo conocemos, amén. Entonces es un error vivir separado de Él en nuestra vida. Amén. Es un error que el cristiano común comete diariamente. Nos movemos porque tenemos fuerzas, nos movemos porque hacemos esto, somos inteligentes y vamos para allá y vamos para acá. Y buscamos a Dios cuando no podemos, cuando se nos atora el carro, entonces sí, Diosito mío. Y claro, hay que buscarlo, amén. Pero hay que depender antes de Él. Otro error común es creer que la salvación se puede obtener en el tiempo humano. O sea, cuando yo esté listo, cuando yo ya quiera salvarme, me voy a salvar. No, hermano, mira aquí mismo en Hechos capítulo 24. Este es mi tocayo aquí. Dice 24, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, o sea, fíjese, tiene acento Félix con X, no Félix. Félix, con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuando tenga qué? O sea, cuando yo pueda, yo te voy a llamar para que vengas. Hermano, Dios quiere salvar a la gente, pero no en el tiempo de ellos. Es que no es mi tiempo. No, es el tiempo de Dios, hermano. Amén, hermanos. Pero es un error grande. Miren, estamos hablando de Jesucristo. Oh, no, ahorita todavía no. Estoy joven. ¿Sí o no? ¿Y cuántos jóvenes se mueren? Muchos. No, yo ya, eso es para los jóvenes. Para mí la religión ya pasó todo eso. Pero tiene una alma. Y esa alma no tiene edad, esa alma es eterna. Y sin Cristo, infierno. Con Cristo, el cielo. Pero no, ¿el tiempo de quién? De ellos. No, yo voy a disfrutar mi vida. Todos esos están bien amargados. ¿O no les han dicho así? Si no les han dicho, vaya a tocar puertas. Sí, vaya, para que vea cómo responde la gente. Vaya.
Y si ya se le olvidó es porque no está yendo. Vaya, usted tiene el ministerio de la reconciliación, acuérdense lo que miramos en la mañana, ahí en 2 Corintios 5, 18 al 20, que nos ha dado el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, hermano. Y mire, hermano, la gente no tiene tiempo, dice que no, ese es su tiempo de ellos. Y el otro error grandísimo es creer que la salvación se obtiene a través de las obras. ¿Está 100% seguro que se muere, se va a ir al cielo? No, dice, pues hay que hacer obras. ¿No le dicen eso? Sí, hay que orar. Nadie sabe, pero tengo que portarme bien. La Biblia dice que la salvación es gratis. Amén. Es un regalo que Dios nos da. Cuando dice el don de predicar, eso es que Dios nos da ese regalo, esa oportunidad de ir a predicar el Evangelio. Porque predicar el Evangelio no es un don, es un mandamiento. Más abajo dice el canto. Amén. Pero hermano, la gente cree que por su buen comportamiento se van a ir al cielo. ¿Y quién se va a ir al cielo por bueno? Nadie. A Jesucristo le dijeron maestro bueno, y le dice Jesús, nadie es bueno aquí, solo vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente nos creamos muy buenos, hermano, es otra cosa. Pero usted y yo, humanamente, seguimos siendo malos. Si no, fíjese cómo reacciona cuando alguien le llama la atención. Fíjese cómo reacciona cuando no nos cumplen nuestros caprichos, lo que queremos. Fíjese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la maldad está aún en nuestro corazón. Fíjese que si usted tiene problemas, tiene luchas, lea Romanos capítulo 7. Del 14 hasta el 25 creo que es. Dice que el apóstol Pablo tenía un grave problema. El apóstol Pablo dice que lo que él no quería hacer era lo que hacía. Él no quería ofender a Dios, pero ofendía a Dios. Entonces él entendió que ya no era ese Pablo el salvo, sino el Saulo de Tarso que aún habitaba en él, el viejo hombre. Entonces, hermano, hermana, qué bueno es el hermano, qué buena la hermana. No, hermanos, somos malditos, para que no se escuche pues muy feo, ¿no? Pero nuestro corazón tiende a la maldad, o sea, humanamente. Si tú te enojas por lo que te digo ahorita, es porque no estás actuando en el espíritu, en la nueva naturaleza espiritual. Porque esto sale de aquí, de la escritura. Amén. ¿No trae un Gatorade por ahí, hermana, para mí? Mire, en Mateo capítulo 7, porque no, todavía me faltan 8 minutos. Mateo capítulo 7 dice así en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Las obras no salvan. No. Amén, hermanos. No reconcilian con Dios. Romanos 3:20. Apúrele, Romanos 3:20. Haga de cuenta que ya casi se va el trabajo. Romanos 3:20.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que por las obras que se mandan a hacer, ningún ser humano va a ser declarado justo. O sea, sin culpa delante de Dios, hermanos. Luego después en Gálatas 2:16, Gálatas 2:16, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie va a ser declarado libre de culpa, de pecado, hermano, por las obras. Nadie. Tito, capítulo 3. Pablo le escribe a este hombre y dice en el capítulo 3, versículo 4 y 5: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y el famoso texto, Efesios capítulo 2. Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no porque yo hice lo bueno me voy a ir al cielo. Mire, aún la Virgen María ocupó la salvación. Dice en Lucas: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué también ella necesitaba ser justificada? Porque también tenía pecado. Dice la Biblia: no hay hombre que no peque. Todos hemos pecado, hermanos. Y la obra para ir al cielo, dice el profeta Isaías en el capítulo 64. Isaías 64. Versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea las obras, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Obras de qué? Inmundas. Y por si no se sabe este texto, pues está bien fuerte. No sé si leérselos o no. Sí. ¿Te lo leo? Sí. ¿Aguantan? Sí. Bueno, Ezequiel 36. Ezequiel 36, 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, dice, y obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Como inmundicia de qué? De menstruosa fue su camino delante de mí. Así son las obras de la gente que quiere hacerlas para ir al cielo. ¿Qué necesita el ser humano para ir al cielo? Quitarse de ese error. Amén. Error común en la gente de las religiones: creer que por obras van a ir al cielo. ¿Y quién está atrás engañando a la gente? El diablo. El diablo es a los que lleva al infierno. Entonces, hermanos, individualmente cometemos errores, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos cometen errores? A ver, yo levanto hasta las dos manos porque a veces pues yo me equivoco. A ver, levanten la mano todos los que cometen errores. La mano derecha. Okay. Muy bien. Hoy hemos mirado solo 6 de los más comunes en la vida de los cristianos, que fueron edificar nuestro hogar a través de nuestro propio intelecto y esfuerzo humano.
Mire, aquí debería estar lleno, como en la mañana. Pero el razonamiento humano, ¿para qué hay tanto a la iglesia? Con una vez que vaya ya estuvo. Cada vez que uno deja de llegar a la iglesia, deja de aprender. Sí. Y a veces dejamos de llegar y ahí estaba lo que Dios tenía para nosotros y llenar la necesidad nuestra. Amén. Porque decidimos descansar, porque decidimos hacer cosas sociales, porque decidimos, estoy cansado, mañana tengo que trabajar, la cosa se pone dura, y luego nos metemos. Acabo, no es pecado faltar una vez a la iglesia, no es pecado faltar una vez a la iglesia, pero muchos así comienzan. Y después, pues estaban acá y ya no están. Pero el diablo es astuto, engaña, hermanos. Es engañador. Confiar en las cosas terrenales, materiales, vanas y pasajeras es otro error, ¿verdad? Que muchas veces nosotros confiamos. Mientras tenemos dinerito, ni oramos, ni leemos Biblia. Ahí llegamos a la iglesia ocasionalmente. A cabo todo nos va a ver bien. Confiamos en las cosas terrenales. Creer que somos autosuficientes confiando en nosotros mismos. No, yo ya la hice. Mientras estemos aquí, nadie la ha hecho. Entonces, ¿cuándo la vamos a hacer? Cuando estemos adorando a Dios allá, nuestra alma está con el Señor. Mientras estemos aquí, hermano, ninguna seguridad, porque ya hemos visto cristianos y hemos escuchado de hombres famosos, mujeres que han caído y han sido destruidos porque confiaban en ¿quién? En ellos mismos. Amén, hermanos. Quien usó Dios para que yo me consagrara y me dedicara al Señor, hermano, destruyó su vida por confiar en sí mismo. Tremendo, ¿verdad? Un predicador tremendísimo, el hermano. Pensar que somos los propietarios del tiempo, hermano. El tiempo, hermano, es de Dios. Yo voy a vivir tanto, no, quién sabe, hermano. Yo me le ando pegando a los 65, o sea, que se escucha menos, ¿verdad? A los 65, yo no sé si voy a llegar a los 65. Amén. Me lo llevo con uno, ¿verdad? Dos. ¿Sí? Antes era 1, 2, ahora rato va a ser 3. Pensar que por ser cristianos estamos viviendo una vida grata delante de Dios. Y aquí le voy a agregar, cree que porque tenemos un privilegio en la iglesia ya estamos bien con Dios. Somos más responsables. Amén. Y tenemos que buscar más a Dios, depender más de Dios y creer que las obras de nuestra carne producen gozo. No producen gozo, producen destrucción. Si no, mire la vida de Lot, mire a David, mire a Can, mire todas estas personas, ¿verdad? Cómo sufrieron. Y no solamente ellos, sino a la gente que los rodeaba. Ahora, hermano, hermana, ¿qué haces cuando cometes errores? ¿Aceptas que te equivocas? Ni les voy a decir que levanten la mano, ¿para qué? Porque podemos tener falsa espiritualidad. Amén, hermanos. Si alguien te confronta con tus errores o ya te han confrontado, ¿lo has aceptado? ¿O has hecho berrinche? ¿Te enojas? Y luego después, el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Entonces, ¿qué dice el proverbio? Que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿No dice David así? Pero el que aborrece la instrucción es ignorante. ¿No dice así el proverbio 12:1? Ahora, ¿amas la instrucción? ¿Eres un hijo de Dios sabio? ¿O rechazas la instrucción? No pones atención. Estás aquí físicamente, pero tu mente anda por otro lado. ¿Amas la instrucción espiritual que se te da, hermano? ¿O te enojas y reaccionas? Y hermano, lo más sabio para cada uno de nosotros es reconocer que en nuestra humanidad cometemos errores. Amén. Amén. Nos equivocamos en las decisiones. ¿Sí o no? Fallamos, hermano. Acéptalo.
Y la otra cosa es que si eres de los que te enojas, te molestas, actúas con soberbia, con orgullo, con altanería, sé humilde, hermano. Acepta, dile, hermano, hermana, gracias por decirme algo que yo no había mirado en mi vida. ¿Sí o no? ¿Es difícil? Sí, hermano, para algunos otros es difícil. Pero a Dios le agrada eso. Amén. ¿Cuántos hemos cometido errores? Ni levanten la mano. ¿Cuántos quieren dejar de cometer errores? Aceptar que se han equivocado y dejar de cometer errores. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos necesitan de la ayuda de Dios? Porque si dices que no, entonces ya estás cometiendo el error. ¿Te atreverías a venir aquí al frente y decirle a Dios, Señor, yo he cometido errores, me he enojado cuando me han llamado la atención, o no los he aceptado, simplemente he ignorado, y yo quiero cambiar mi actitud? ¿Te atreverías a venir aquí? Así que te miren todos los hermanos. Pues, adelante. Adelante. Si te puedes poner rodillas de rodillas, de pie de pie. Amén. Amén. Adelante, hermano, pase.